pasa que uno dice, esto ya se acabó. Se acabó. Me encanta. Es lo que me encanta. Así que el show de David. El que sí que mola muchísimo es Dan Garrett. Dan Garrett, que en los años 30 fue el primer... Bueno, son los años en los que se están gestando los cómics de superhéroes tal como los conocemos. Son los primeros cómics de Marvel, aunque se llamaba todavía Timely Comics. Y había uno muy bueno que era Mystery Men. Cómic Mystery Men, que por cierto luego tuvieron una película también, Los Mystery Men, protagonizada por Ben Stiller, que esto lo que venía a ser pues es una película de humor parodiando un poco aquellos primeros cómics que eran cómics de superhéroes que ahora nos parecen graciosos, pero que estaban totalmente en serio. O sea, eso iba totalmente en serio para la época, eran cómics con ese estilo camp, como dicen, o kitsch, o como quieran, que claro, pues eran dibujillos muy, muy bonitos, como los primeros de Superman también. La peli de los Mystery Men, que por aquel entonces nosotros decíamos, bueno, es un cómic de la Dark Horse. Creo que también hubo una adaptación de Dark Horse ya más moderna de Mystery Men, pero en realidad, pues, los Mystery Men son los primeros cómics. Unos son de los primeros que salieron. Por parte de Marvel estaban los primeros personajes, que eran la Antorcha Humana y The Submariner. También DC, pues, con Superman, Detective Comics, los primeras tiras también, decíamos cómics, eran tiras cómicas. Esto es lo que eran, tiras cómicas en su principio, ¿no? Y con unos personajes, pues, estrafalarios, que llevaban así, pues iban con unas cestas ajustadas, que bueno, por aquel entonces, pues, era una cosa, pues, como muy anatómica. En realidad, permitía a los dibujantes explayarse muy bien en el dibujo del cuerpo humano. Y bueno, pero era una cosa así también pues como muy sexy, digamos, ¿no? Para aquellos años, para la vestimenta de aquellos años. Y aunque la película de Ben Stiller pues se buscaba un poco más bien pues el lado estrafalario, como esos eran unos superhéroes un poco estrafalarios, una como una sátira, como una parodia bueno, eso era tal. Había uno que era la Esfinge, que era así. Dice, ¿cuál es tu poder? Dice que mi poder es que soy muy misterioso, muy misterioso. Bueno, es un poder muy bueno. Había otro que lo que hacía era que se ponía furioso. Ese es el papel que hacía Ben Stiller, Mr. Furioso, que tenía una pelotita antiestrés que se ponía furioso. Bueno, eso es una clara alusión al increíble Hulk. Cuando se ponía furioso, pues se volvía súper fuerte, ¿no? Con una cazadora de cuero, estilo, pues como las de Terminator. Bueno, es que ese tipo de cazadora estuvo muy de moda en aquellos años, la cazadora de cuero, aunque creo que ahora vuelve. Que yo, por cierto, tuve una y me la robaron, porque era de cuero buena. Así que, bueno, pues eso es otra historia. Teníamos el villano, que era Casanova Frankenstein. Era una mezcla entre el personaje de Casanova, que lo había hecho por unos años antes, bastantes, Federico Fellini. Había sido una película totalmente tremenda. Las de aquella época son tremendas. Y el monstruo de Frankenstein. Y son